Buen día, bendiciones para cada uno de mis hermanos y amigos que domingo a domingo siempre estamos a la expectativa de estas enseñanzas que te vamos a compartir. Me gusta preparar estos mensajes cortos, pero directos al corazón para ti, porque sé que de alguna manera en el momento que los recibes, algo pasa en tu vida. Y lo sé por los mensajes que me comparten, por esos mensajes que mandan en los cuales agradecen el recibir esa palabra, ese mensaje. Esta mañana aquí estamos para compartir un mensaje más, una palabra más, un mensaje el cual va directo a tu corazón. Fíjate que hoy esta mañana quiero hablar acerca de un tema que es un poquito delicado, pero que es necesario que los hijos de Dios conozcamos. ¿Alguna vez tú te has preguntado el por qué Dios no responde o no ha respondido a la petición que le has hecho? Traigo este tema porque día con día y especialmente en estos tiempos del modernismo, en estos tiempos de las redes sociales, en las redes sociales aparecen ese tipo de comentarios, personas que están a punto de retirarse de los caminos de Dios porque no han recibido una respuesta de parte de Dios. Y es preocupante porque ese es justamente el espacio que el enemigo ocupa para poder entrar y terminar de culminar metiéndote la duda, la incertidumbre, acercándose al oído y hablarte y a decirte que ese Dios al que le estás sirviendo no pone atención, no te escucha, no te quiere, y te ponen muchas palabras al oído y a veces les ponemos atención y resulta que terminamos alejándonos de los caminos de Dios cuando esos comentarios llegan a nosotros. Pero hoy esta mañana quiero de alguna manera alertarte, quiero de alguna manera informarte de por qué es que a veces Dios no contesta en el momento que le pedimos, en el momento que lo solicitamos. Hay muchas historias en la Biblia interesantes en las cuales nosotros podemos fortalecer esa fe, fortalecer en que Dios sí siempre está con nosotros, no importa si no nos responde en el momento que lo pedimos, en el momento que lo estamos solicitando. Fíjate que me llamó mucho la atención el ciertos personajes de la Biblia que te los voy a ir mencionando y uno de ellos es Moisés. Moisés nació en un ambiente en el cual estaba pasando una situación allá en Egipto, en el cual el rey había dado la orden de que todos los niños varones nacidos en esa época tenían que ser asesinados, porque había llegado un mensaje el cual decía que el libertador del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, había nacido en esa época. Y cuando esa orden se da, Dios manda la señal a la madre de Moisés para que ella vaya y lo ponga en un canastito y lo deje ir en el río, y Moisés va a parar al palacio de Faraón. Y ahí es criado, ahí es educado, ahí es enseñado. Y fíjate qué interesante, ¿verdad? Ese hombre iba a ser el libertador, pero en ese momento fue directamente a las garras del enemigo y allí convivió, allí vivió. Y luego fue expulsado de allí y fue a parar al desierto. Y después del desierto se convirtió en un criador o un cuidador de ovejas y después regresó a Egipto a liberar a su pueblo. ¿Tú crees que cuando Moisés estaba viviendo en el palacio, Dios lo había abandonado? ¿Tú crees que cuando Moisés estaba viviendo en el desierto, Dios lo había abandonado? No. Estaba pasando por un proceso de preparación para lo que Dios tenía preparado para él. ¿Cuál es el mensaje que puedo dejarte con esta corta enseñanza? Es que en este momento tú puedes estar pasando por una situación difícil, que no le encuentras salida y sientes que Dios te ha abandonado. No es que Dios te ha abandonado. ¿Sabes qué sucede? Dios conoce las capacidades que tú tienes. Dios conoce la fuerza que tú tienes. Él te creó, Él te hizo. Él sabe hasta dónde tienes resistencia. Y es por eso que en el momento en que estás en la preparación, Él no mete las manos porque sabe que tú puedes. Y la misma Biblia nos enseña y nos dice que Él no te va a poner una carga que no puedas tú llevar. Por lo tanto, cuando estás en ese apuro, en esa angustia, Él te está viendo, pero está diciendo, adelante, hijo, porque tú puedes. Y en el momento que sienta que lo que viene es más fuerte que tú, ahí interviene Él. Pero no es que estás solo. ¿Qué te puedo recomendar? Sigue avanzando, sigue caminando, no te detengas. Mira, tenemos otro personaje en la Biblia llamado José. José era el hijo preferido de aquel hombre. Le compraba las mejores túnicas,
Pero José estaba llamado y predestinado para ser el faraón de Egipto. Pero antes de llegar a ese proceso, como Moisés antes de llegar a ser el libertador pasó por una situación, la misma situación pasó José. Empezó a haber envidia de parte de sus hermanos. Y la envidia llegó a tal grado que un día lo quisieron asesinar, lo dejaron ir en un pozo. Arrepentidos de esa decisión fueron y lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Y llegó a Egipto como esclavo a caer en las manos de un hombre, de un oficial, y la mujer de ese oficial le hizo la vida imposible al grado que fue a terminar a la cárcel. Y tú dirás, ¿dónde estaba Dios en todo ese proceso de José? Ahí estaba con él, pero lo estaba preparando porque más adelante iba a ser el faraón de Egipto. ¿Qué es el mensaje que yo quiero que hoy esta mañana tú recibas? Que por lo triste, lo gris, lo oscuro, lo difícil que se mire tu situación en este momento, es porque Dios te está preparando para una batalla. Dios te está dando la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, te está dando las herramientas, las armas, para que cuando te toque ser ese líder, cuando te toque ser esa persona que Dios ha escogido para llevar su nombre, para llevar su palabra, tú vas a estar preparado para vivir en escasez, vas a estar preparado para vivir en la pobreza, en la enfermedad, en la angustia, en la desesperación. ¿Por qué? Porque Dios te ha preparado, Dios te ha pulido, Dios te ha dado todas las herramientas. Entonces, en esta mañana no decaigas. No es que Dios no ha escuchado tu oración, no es que Dios no te quiera contestar, no es que Dios sea sordo. Simple y sencillamente te está preparando. Prepárate bien, prepárate. Agarra esos músculos, agarra esa fuerza. Mira, cuando estás en el gimnasio y el entrenador mira que estás levantando la pesa y no se acerca y tú sientes que ya no puedes con esa pesa y él solo se te queda viendo porque conoce tus capacidades, conoce tu fuerza y él te deja hasta que tú ya de veras ya no puedes, él se puede acercar, pero él sabe que vas a poder porque te conoce. Imagínate más Dios, que es tu creador. Imagínate más Dios, que nos ha creado, nos ha dado todo. Él sabe de qué somos capaces. Por lo tanto, en esta mañana te dejo esta palabra. No te rindas por lo difícil. Y si la respuesta no ha llegado, sigue esperando, porque la respuesta en un momento de esto llega. En lo más de momento que tú no sientas, la respuesta va a llegar a tu vida y te vas a glorificar y te vas a exaltar. ¿Tú crees que para Moisés no fue aquella gran bendición salir triunfante con aquel pueblo? ¿Tú crees que para José, después de aquel proceso de estar en la cárcel y salir a leerle los sueños a Faraón y después ponerlo como el segundo al mando de toda aquella nación, no fue algo gratificante? Y tenía la capacidad porque Dios ya lo había preparado. Te voy a hablar de un último personaje llamado David, que ni su padre tenía fe en él, porque cuando llegaron a buscar al que iba a ser elegido para rey, su padre no lo incluyó. Y cuando el profeta revisó todos los hijos de aquel hombre, le dijo, estos son todos, y él así como de mala gana dijo, no hay uno que anda, pero es cuidador de ovejas. Digo, ese no puede ser el preparado, y era el elegido. Y cuando fue a traer, Dios lo había preparado en la montaña peleando con osos, con leones, cuidando las ovejas. ¿Para qué? Para enfrentarse a un gigante llamado Goliat. Entonces, ¿para qué te está preparando Dios? Para algo grande, para algo maravilloso. No te desesperes. No te desesperes, mi querido amigo, mi querido hermano. Dios está contigo. En esta mañana te saluda tu amigo Pastor Isidro Romero. Te dejo esta enseñanza corta y sencilla. Es transmitida por vía YouTube. Allí te puedes suscribir al canal. Allí puedes, ¿verdad?, recibir domingo a domingo estas enseñanzas que son cortas, pero maravillosas, grandes para nuestra vida. Puedes buscarme en Facebook como Isidro Romero. Compártelas. Ayúdame a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bendiciones.